La hija del millonario no quería comer hasta que la niñera abrió el armario. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente ocurre tras las puertas de las mansiones más lujosas? Esas casas enormes, con jardines impecables, coches importados en el garaje y una vida que parece sacada de un cuento de hadas? Pues no todo lo que reluce es oro, y la historia que te voy a contar hoy es prueba viviente de ello. Es una historia real e impactante que te hará replantearte todo lo que crees sobre el dinero, la familia y lo que realmente importa en la vida. Así que, si estás navegando por tu muro sin prestar mucha atención, detente ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo tu perspectiva. Y mira, si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta sencilla niñera de un barrio humilde se convirtió en la heroína silenciosa de un niño que se moría por dentro en medio de tanto lujo. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido solo, incluso rodeado de gente? ¿Alguna vez has sentido que nadie te ve, que nadie te entiende? Ten esa sensación en mente, porque en un momento cobrará sentido. La historia comienza en una de esas mansiones impresionantes, ¿sabes? De esas que salen en las revistas de decoración, con piscina infinita, cine privado, gimnasio completamente equipado y un vestidor más grande que la mayoría de los apartamentos. Era el hogar de la familia Monteiro, una de las más ricas de la ciudad. El patriarca, el señor Ricardo Monteiro, era dueño de una red de empresas que movía millones cada mes. Su esposa, Cecilia, era una conocida socialité, siempre en portadas de revistas, siempre impecable, siempre sonriendo para las cámaras. Y tenían una hija, la pequeña Isabela, de tan solo 7 años. Isabela era una niña preciosa, con el pelo rubio y bien cuidado, ojos azules que parecían 2 zafiros, y un armario que envidiaría a cualquier adulto. Lo tenía todo. Absolutamente todo lo que el dinero puede comprar. Muñecas importadas, juguetes electrónicos de última generación, ropa de diseño, una habitación de princesa con cama con dosel e incluso un pony en miniatura en el jardín. ¿Pero sabes qué no tenía Isabela? No tenía apetito. La niña simplemente no comía. Y cuando digo que no comía, no me refiero a la maniática infantil, como despreciar el brócoli o preferir los nuggets a la ensalada. No. Isabela no comía casi nada. Se pasaba días enteros picoteando una pieza de fruta por aquí, un trocito de pan por allá, bebiendo como mucho zumo. Sus padres estaban desesperados. Ya la habían llevado a decenas de médicos, nutricionistas, pediatras especializados, incluso psicólogos infantiles. Le hicieron todas las pruebas imaginables, desde las más sencillas hasta las más complejas y caras. ¿Y saben cuál fue el diagnóstico? Nada. Absolutamente nada físico con Isabela. Los médicos dijeron que estaba sana, que no tenía ninguna enfermedad, ninguna alergia alimentaria, ningún problema digestivo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué una niña de 7 años, perfectamente sana según las pruebas, simplemente rechazaba la comida como si fuera veneno? Los Monteiro lo intentaron todo. Contrataron chefs privados para preparar platos elaborados y coloridos que llamaran la atención de la niña. Compraron platos temáticos con personajes de dibujos animados. Ofrecieron recompensas. Recurrieron al chantaje emocional. Probaron juegos a la hora de comer. Nada funcionó. Isabela siguió perdiendo peso, cada vez más pálida, apática y distante. Ahí es cuando entra en la historia la persona que lo cambiaría todo. Doña María. María era una mujer de 50 y tantos años, con el pelo canoso siempre recogido en un moño sencillo, las manos callosas de tanto trabajar y una sonrisa genuina que iluminaba cualquier habitación. Vivía a las afueras de la ciudad, en una casita humilde pero siempre limpia y ordenada. Doña María había criado sola a 3 hijos, trabajando como empleada doméstica y niñera toda su vida. Sus hijos ya eran mayores, 2 de ellos casados y con hijos propios, y ella seguía trabajando porque, en realidad, le encantaba cuidar niños. Para doña María, no era solo un trabajo, era una vocación, un propósito de vida. Tenía esa sabiduría popular, ese carácter cariñoso pero firme,
que solo quien ha criado hijos en la adversidad sabe tener. Cuando la familia Monteiro anunció que necesitaban una niñera a tiempo completo para Isabela, doña María la solicitó a través de una agencia. No tenía un currículum vitae elegante, ni un diploma colgado en la pared. No hablaba inglés ni había cursado ningún curso de pedagogía moderna. Pero tenía algo que ningún papel podía demostrar. Tenía amor verdadero para dar. Al principio, Cecilia, la madre de Isabela, miró a doña María con la desconfianza típica de alguien acostumbrado al refinamiento. La casa Monteiro siempre había contado con empleados discretos, silenciosos, casi invisibles. Pero Ricardo, el padre, estaba tan desesperado por la situación de su hija que decidió darle una oportunidad. Así pues, doña María comenzó a trabajar en la mansión con la misión específica de cuidar a Isabela y, sobre todo, de intentar que comiera. Durante los primeros días, doña María simplemente observaba. No llegó con ganas de cambiarlo todo de golpe, imponer reglas, ni obligar a la niña a comer. No. Simplemente observaba la rutina de la casa, la dinámica familiar y, sobre todo, observaba a Isabela. Y lo que vio le rompió el corazón. Isabela pasaba la mayor parte del día sola en su enorme habitación, rodeada de juguetes caros que apenas tocaba. Mamá siempre estaba ocupada con compromisos sociales, cenas benéficas, spas y salones de belleza. El padre llegaba tarde por la noche, cuando Isabela ya dormía, y se iba temprano por la mañana antes de que despertara. La niña tenía una rutina establecida por otros. 1 hora para despertarse, 1 hora para su tutor particular, 1 hora para su clase de piano, 1 hora para su clase de ballet, 1 hora para dormir. Todo era muy preciso, muy planificado, pero nada realmente conectado con lo que la niña sentía o necesitaba. Doña María se dio cuenta de algo que nadie más en la casa había notado. Isabela no estaba enferma de cuerpo, sino de alma. La niña se moría de soledad, de falta de afecto verdadero, de falta de atención genuina. Y este dolor emocional se manifestaba en su negativa a comer. Era como si, inconscientemente, Isabela pidiera ayuda de la única manera que una niña de 7 años sabía, no comiendo. Porque cuando no comía, todos se preocupaban, todos la miraban, todos intentaban hacer algo. Era su forma de decir, estoy aquí, mírame, préstame atención. Pero doña María aún no le había contado nada a nadie. Sabía que necesitaba pruebas, algo concreto que demostrar. Y fue entonces cuando decidió investigar más a fondo. Una tarde, cuando Isabela estaba en su clase de piano y Cecilia había salido a otro de sus compromisos sociales, doña María decidió hacer una limpieza a fondo de la habitación de la niña. No era parte de sus funciones, pero quería comprender mejor ese entorno, ese espacio donde Isabela pasaba tanto tiempo. La habitación era digna de una revista de decoración infantil de lujo. Paredes rosa claro con detalles dorados, muebles provenzales blancos, una inmensa colección de muñecas de porcelana en estantes de cristal, peluches importados organizados por tamaño y color, una casa de muñecas de 3 pisos que costaba más que un coche pequeño. Todo perfecto, todo impecable, todo aterradoramente organizado. Parecía más una sala de exposición que una verdadera habitación infantil. Doña María comenzó a limpiar, pasando un paño húmedo por los estantes, organizando algunos libros, cuando decidió revisar el armario de la niña. Abrió las puertas dobles del enorme armario y casi se cae de bruces con lo que vio. No fue la ropa de diseñador perfectamente organizada por color y temporada lo que la impactó, aunque eso también fue impresionante. Lo que hizo que doña María contuviera las lágrimas fue lo que se escondía en el rincón más oscuro del armario. Detrás de cajas de zapatos que Isabela probablemente nunca usaría porque eran demasiado grandes, guardadas como si escondieran un preciado tesoro. Allí, cuidadosamente apilados y organizados, habían sido docenas de platos de comida intactos, cubiertos con film transparente, algunos ya mohosos, otros todavía relativamente frescos. La señora María se sentó en el suelo del armario, temblando, mientras procesaba lo que veía.
No se trataba simplemente de una niña escondiendo comida porque no le gustaba. Era un grito silencioso de auxilio. Isabela tomaba los platos que le servían y, en lugar de tirarlos o decir que no los quería, lo escondía todo en la alacena. ¿Por qué? La señora María cogió uno de los platos más nuevos, todavía con el film transparente bien estirado. Era un almuerzo completo. Filete miñón a la plancha, arroz blanco esponjoso, brócoli al dente, zanahorias baby asadas. Un plato que cualquier niña normal rechazaría. Quizás no del todo, pero tampoco era exactamente comida infantil. Pero lo que llamó la atención de la señora María fue un detalle. Cada plato tenía una notita pegada con cinta adhesiva. Notas escritas por la propia Isabela, con esa caligrafía todavía infantil y torcida. La señora María cogió una y la leyó, con un nudo en la garganta. Mamá dijo que solo me llevará al parque si me lo como todo. Pero de todas formas nunca me lleva. Así que no me lo voy a comer. Tomó otra nota. Papá prometió cenar conmigo hoy, pero llamaron diciendo que llegará tarde otra vez. No tengo hambre. Y otra más. Mi profesor de piano me gritó hoy porque me equivoqué de canción. Me duele el estómago. No puedo comer. Cada plato escondido era una historia de decepción, de soledad, de una niña que pedía ayuda a gritos y nadie la escuchaba. Doña María lo comprendió todo en ese momento. Isabela no tenía problemas con la comida. Tenía problemas con el cariño. La niña asociaba las comidas con todos los momentos de frustración y abandono emocional que experimentaba. Cada vez que se sentaba a comer, era un recordatorio de que estaba sola, de que sus padres no estaban, de que no era una prioridad en sus vidas. Y entonces, simplemente tomaba el plato y lo escondía, como si al esconder la comida también pudiera ocultar el dolor que sentía. Doña María sabía que debía actuar, pero con mucha delicadeza. No podía simplemente ir a los Monteiro y acusarlos de negligencia emocional. La gente rica y poderosa, acostumbrada a resolverlo todo con dinero, no reaccionaría bien a eso. Necesitaba una estrategia diferente. Esa noche, cuando Isabela regresó de su clase de piano, Doña María la esperaba en la cocina con una cálida sonrisa. No había ningún plato elaborado, ningún chef preparando una obra maestra culinaria. Solo estaba Doña María, un sencillo delantal y el inconfundible olor de la comida casera preparada con esmero. Isabela entró en la cocina con cautela, como siempre en los últimos meses. Pero algo era diferente. La enorme cocina profesional de la familia Monteiro, normalmente territorio exclusivo del chef francés que los atendía, se había transformado. Doña María había retirado todos los utensilios de última generación y usaba solo una olla vieja que había traído de casa, una cuchara de madera desgastada e ingredientes sencillos que había comprado en el mercado del barrio. «Hola, mi amor», dijo doña María con esa voz dulce y genuina. «Ven aquí, quiero enseñarte algo». Isabela se acercó lentamente, todavía a la defensiva. Doña María no forzó la cercanía, no invadió el espacio de la chica. Simplemente siguió removiendo la olla y comenzó a hablar, como si contara una historia. «Sabes, cuando mis hijos eran pequeños, no teníamos mucho dinero. Había días en que miraba el refrigerador y pensaba, Dios mío, ¿qué voy a hacer con estos ingredientes? Pero ¿sabes qué descubrí? Que las mejores comidas no son las más caras, sino las que se hacen con más amor. Y esta», señaló la sartén, «es la receta que solía preparar cuando mis hijos estaban tristes, cuando se peleaban en la escuela, cuando se sentían solos. Era mi comida reconfortante, mi consuelo». Isabela, por primera vez en meses, mostró genuina curiosidad. «¿Qué es?», preguntó en voz baja. «Es algo sencillo, ¿ves? Arroz con frijoles, pollo desmenuzado sazonado como les gusta a los niños y una farofa crujiente para chuparse los dedos. Nada demasiado sofisticado, pero hecho con cariño». Doña María tomó un plato sencillo, muy diferente de los caros platos de porcelana a los que Isabela estaba acostumbrada, y sirvió una pequeña porción, sin exagerar, sin presiones. «No tienes que comértelo todo, mi ángel. Come solo lo que quieras.
lo que te diga el corazón. Aquí no hay obligación, solo cariño. Y entonces, doña María hizo algo que nadie había hecho con Isabela en mucho tiempo. Se sentó junto a la niña, con un plato idéntico, y empezaron a comer juntas, hablando de cosas sencillas, incluso tontas. Habló de su día, de un vecino gracioso del barrio, de un gatito que había aparecido en la calle. Nada de comida, nada de tienes que comer, nada de presión ni obligación, solo auténtica compañía. ¿Y saben qué pasó? Poco, sin darse cuenta, Isabela empezó a comer, un bocado aquí, otro allá. Y por primera vez en meses, se comió casi todo lo que tenía en el plato. No porque la obligaran, no porque le prometieran una recompensa, sino porque, en ese momento, no estaba sola. La veían, la escuchaban, la acompañaban. En los días siguientes, doña María mantuvo la misma estrategia. Cocinaba comidas sencillas y caseras y siempre comía con Isabela, convirtiendo las comidas en momentos de conexión, no de obligación. Pero sabía que eso no era suficiente. El problema no era solo la comida, era toda la estructura emocional de aquella familia. Así que, una noche, cuando Ricardo Monteiro llegó a casa antes de lo habitual, doña María pidió hablar con él y con Cecilia. A ambos les extrañó la petición. Al fin y al cabo, una niñera queriendo tener una charla seria con sus jefes. Pero accedieron, pensando que iba a renunciar o a quejarse por algo relacionado con el trabajo. Se sentaron en la imponente sala de estar, aquella llena de obras de arte y muebles de diseño, y doña María, con toda la humildad, pero también con la firmeza de quien sabe la verdad, empezó a hablar. Les contó lo que encontró en el armario, les mostró las notas que Isabela había escrito y les explicó lo que realmente estaba pasando con la niña. Cecilia palideció, se llevó la mano al pecho, incrédula. Ricardo permaneció en silencio, procesando cada palabra como si fuera un puñetazo en el estómago. ¿Crees que le estás dando todo a esta chica?, dijo doña María, sin arrogancia pero con sinceridad, y le estás dando todo lo que el dinero puede comprar. Pero, ¿sabes qué es lo que más necesita Isabela? Te necesita a ti, tu tiempo, tu presencia, tu atención. Está hambrienta, pero no de comida. Está hambrienta de amor, de afecto, de conversación, de alguien que la vea de verdad como la niña que es, no como un proyecto a perfeccionar. El silencio que se instaló en la habitación fue ensordecedor. Cecilia rompió a llorar. Ese llanto silencioso de quien se enfrenta a una dolorosa verdad sobre sí mismo. Ricardo tragó saliva con dificultad, apretando los puños, luchando contra la emoción que siempre había aprendido a ocultar tras la máscara del empresario exitoso. Doña María continuó, ahora con más dulzura. Sé que amas a tu hijita. Sé que trabajas tanto, que te esfuerzas tanto, precisamente porque quieres darle lo mejor. Pero a veces, lo mejor no es lo más caro, es lo más presente. Isabela no necesita más juguetes, más ropa, más lecciones. Necesita que te sientes con ella a la hora de comer, que le preguntes qué tal le fue el día, que la escuches atentamente cuando responde. Necesita saber que ella es más importante que cualquier reunión, cualquier evento social, cualquier negocio. Las palabras de doña María resonaron en aquella mansión como ninguna verdad antes. ¿Y saben qué es lo más increíble de esta historia? Los Monteiro la escucharon. De verdad, no fue de la noche a la mañana, no fue una transformación mágica e instantánea como la que vemos en las películas, pero fue real, fue genuino. Ricardo empezó a salir temprano del trabajo al menos 3 veces por semana, precisamente para cenar con Isabela. Sin celular en la mesa, sin laptop abierta a su lado, solo él y su hija, hablando, riendo, conectando. Cecilia canceló compromisos sociales que antes eran imperdibles para estar presente en los momentos importantes de su hija. Empezó a llevarla al parque, como le había prometido tantas veces y nunca cumplió. Y más que eso, empezó a conocer de verdad a su propia hija, a comprender sus miedos, sus sueños, las pequeñas cosas que hacían feliz a Isabela.
Doña María permaneció allí, ya no solo como niñera, sino como un puente de amor entre aquella familia. Le enseñó a Cecilia a cocinar algunas de las recetas sencillas que tanto le gustaban a Isabela. Le enseñó a Ricardo cómo jugar verdaderamente con su hija, sin prisas, sin tener la mente en otra parte. ¿Y Isabela? Isabela floreció como una flor que por fin recibió agua y luz. Empezó a comer con naturalidad, sin presiones, porque las comidas dejaron de ser momentos de soledad para convertirse en momentos familiares. Empezó a sonreír más, a jugar más, a ser una niña de verdad. Aquella palidez enfermiza dio paso a unas mejillas sonrosadas y sanas. Aquella mirada distante dio paso a unos ojos brillantes, llenos de vida. Los médicos, que antes no encontraban una explicación física al problema, ahora tampoco encontraban explicación para la cura milagrosa. Pero no había nada milagroso allí. Era simplemente el poder transformador del amor verdadero, la presencia genuina y la atención que todo niño merece y necesita. Y aún hay más. La transformación no se limitaba a Isabela. Ricardo se dio cuenta de que estaba desperdiciando toda su vida buscando más dinero, más éxito, más reconocimiento, cuando lo que realmente importaba estaba en casa, esperándolo. Cecilia comprendió que ser madre no se trataba de asegurarle a su hija lo mejor, sino de estar presente en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y doña María, aquella humilde señora que entró a aquella mansión como una empleada más, se convirtió en parte esencial de aquella familia. La persona que tuvo el valor de decir la verdad que nadie quería oír, pero que todos necesitaban escuchar. Esta historia me hace pensar en cuántos niños, no solo en mansiones, sino en hogares de todo tipo, ansían afecto mientras disfrutan de un exceso de todo lo demás. Me hace pensar en cuántos padres están tan ocupados intentando darles a sus hijos lo mejor que olvidan que lo mejor que pueden dar es a sí mismos. Me hace pensar en cómo vivimos en una sociedad que valora tanto el tener que se olvida por completo del ser. Y miren, sé que muchos de ustedes que están viendo esto ahora pensarán, pero es fácil decir, necesito trabajar, necesito pagar las cuentas, necesito asegurar el futuro de mis hijos. Y sí, es cierto, trabajar es necesario, proveer es importante. Pero la pregunta es, ¿está el equilibrio? ¿De verdad necesitamos trabajar tanto? ¿De verdad necesitamos dar tantas cosas materiales a costa de nuestra presencia? Recordarán nuestros hijos cuando crezcan el último modelo de celular que recibieron, o recordarán ese día que te sentaste con ellos, sin prisas, y de verdad conversaste, escuchaste, estuviste presente en cuerpo y alma. La historia de Isabela y Doña María es un poderoso recordatorio de que las cosas más importantes no se pueden comprar. No hay tienda que venda atención genuina. No hay tarjeta de crédito que pueda pagar por una presencia real. No hay dinero que pueda comprar el brillo en los ojos de un niño que se siente amado, visto, valorado. ¿Y saben qué es lo más triste? Hay personas que tienen todo el dinero del mundo y viven pobres en afecto. Y hay personas que casi no tienen nada materialmente, pero viven ricos en amor, conexión y momentos auténticos. Doña María vivía en una pequeña y sencilla casa a las afueras del pueblo, pero su casa estaba llena de vida, risas y recuerdos felices. La mansión Monteiro tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero estaba vacía de vida hasta que aprendieron la lección que esa humilde dama tenía que enseñar. Y esta lección no es solo para padres e hijos, aplica a todas las relaciones. Aplica a las parejas que viven bajo el mismo techo, pero están emocionalmente distantes. Aplica a los amigos que hablan todos los días, pero nunca conectan realmente. Esto se aplica a familias enteras que se reúnen para las vacaciones, pero que realmente no se conocen entre sí. Hoy en día, vivimos tan conectados virtualmente y tan desconectados emocionalmente. Sabemos lo que hacen todos en Instagram, pero no sabemos cómo se sienten realmente. Nos pasamos el día escribiendo mensajes, pero hemos olvidado lo que es mirar a alguien a los ojos y tener una conversación real. Estamos físicamente presentes, pero mentalmente ausentes, siempre con la cabeza en 1000 lugares a la vez,
siempre distraídos, siempre demasiado ocupados para lo que realmente importa. Y los niños, madre mía, los niños lo sienten. Perciben cuando estás presente físicamente pero tu mente está ocupada, en el teléfono, en tus preocupaciones. Perciben cuando son solo un punto más en tu lista de tareas pendientes, algo que necesita ser resuelto, gestionado, administrado. Y esta sensación de no ser una prioridad, de no ser realmente visto y amado, causa profundas heridas emocionales que a menudo tardan años, incluso décadas, en sanar. Isabela tuvo suerte. Solo tenía 7 años cuando doña María llegó a su vida y ayudó a arreglar esa dinámica familiar antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cuántos niños crecen con el dolor del abandono emocional? ¿Cuántos adultos conoces que sean exitosos, ricos y profesionalmente realizados, pero que en el fondo siguen siendo ese niño herido que intenta llamar la atención de padres que nunca tuvieron tiempo para ellos? Mira, no estoy aquí para juzgar a nadie. No digo que los padres de Isabela fueran monstruos ni malas personas. Simplemente eran personas perdidas en lo que consideraban importante, confundiendo proveer con amar, confundiendo dar con prestar atención. Y esto es tan común, tan normal en nuestra sociedad, que ya ni lo cuestionamos. Creemos que es normal que un padre trabaje tanto que apenas vea crecer a sus hijos. Creemos que es normal que una madre esté tan ocupada con 1000 cosas que externalice por completo la crianza de sus hijos. Creemos que es normal que los niños pasen más tiempo con niñeras, empleadas domésticas, maestros, que con sus propios padres. Y luego nos preguntamos por qué tenemos una generación entera de jóvenes y adultos luchando contra la ansiedad, la depresión, la dificultad para formar vínculos, el miedo al abandono. Cosechamos lo que sembramos, siempre. Y si sembramos ausencia, eso es lo que crecerá en los corazones de estos niños. Si sembramos presencia, amor, atención genuina, eso es lo que florecerá. Es así de simple y al mismo tiempo tan difícil de poner en práctica en el mundo acelerado en el que vivimos. Pero ¿conoces la buena noticia? Nunca es tarde para cambiar. Ricardo y Cecilia cambiaron. Reconocieron su error, admitieron que se habían extraviado e hicieron las cosas de otra manera. Y la transformación que esto causó en la vida de Isabela y en la de ellos mismos fue increíble. Hoy, esa familia es completamente diferente. La mansión sigue siendo una mansión, el dinero sigue abundando, pero ahora hay vida en ella. Hay conexión, hay amor, hay presencia. Isabela creció sabiendo que la aman no por lo que tiene, sino por quién es. Creció con la seguridad emocional de saber que sus padres están ahí, que ella es una prioridad, que importa, y eso no tiene precio. Ese es el mayor regalo que un padre o una madre pueden darle a un hijo. ¿Y doña María? Sigue siendo doña María, esa mujer humilde de gran corazón, que no necesitaba ningún diploma para hacer lo que los médicos caros no podían, curar a un niño, porque comprendió que Isabela no es el cuerpo, estaba enferma del alma. Y la cura para eso no viene en la medicina, viene en el amor, en la presencia, en la atención genuina. Así que, si has llegado hasta aquí, quiero hacerte algunas preguntas, y que seas sincero contigo mismo en tus respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que prestaste atención de verdad a alguien a quien amas? Y cuando digo atención de verdad, me refiero a apagar el teléfono, dejar lo que estés haciendo, mirarlo a los ojos y estar presente, en cuerpo y alma. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación de verdad con tu hijo, tu pareja, tus padres? No esas conversaciones automáticas de ¿qué tal tu día?, que tenemos en piloto automático mientras hacemos otras cosas, sino una conversación de verdad, donde realmente escuchas, te interesas de verdad, conectas de verdad. Si te cuesta recordar, quizás sea hora de replantear tus prioridades, porque al final de la vida nadie mirará atrás y pensará, «Wow, ojalá hubiera trabajado más, comprado más cosas, tenido más éxito profesional», pero mucha gente mirará atrás y pensará, «Ojalá hubiera pasado más tiempo con mis seres queridos. Ojalá hubiera estado más presente. Ojalá hubiera creado recuerdos más entrañables». Y quizás estés pensando,
pero de verdad necesito trabajar mucho, tengo cuentas que pagar, responsabilidades. Y lo entiendo, de verdad, pero no es posible encontrar un equilibrio. ¿De verdad necesitas ese trabajo extra que te quita todo tu tiempo libre? ¿De verdad necesitas todas esas cosas que compras y que te exigen tanto trabajo? ¿O estás atrapado en un ciclo de consumismo que te hace trabajar para comprar cosas que no necesitas, perdiendo tiempo que nunca recuperarás con tus seres queridos? Sé que son preguntas difíciles, pero son preguntas necesarias, porque la historia de Isabela es una advertencia para todos nosotros, una advertencia de que podemos tenerlo todo y al mismo tiempo no tener nada. Una advertencia de que los niños no lo necesitan todo, los niños te necesitan a ti. Las parejas no necesitan regalos caros, necesitan tu presencia. Los padres mayores no necesitan residencias de ancianos de lujo, necesitan visitas, atención, saber que importan. Todo es tan simple y, sin embargo, tan olvidado en nuestra sociedad moderna. Doña María, con su sencillez y sabiduría popular, enseñó a una familia adinerada una lección que el dinero jamás podría comprar. Demostró que a veces los problemas más complejos tienen soluciones sencillas, que a veces buscamos respuestas en lugares sofisticados cuando la respuesta está justo frente a nosotros, pidiendo solo que nos detengamos y prestemos atención. Isabela no necesitaba más médicos, más pruebas, más especialistas. Necesitaba más amor, más presencia, más atención genuina. Y cuando lo recibió, todo se resolvió de forma natural. Su cuerpo, que reflejaba dolor emocional a través del rechazo a la comida, comenzó a funcionar a la perfección cuando el dolor sanó. Porque cuerpo y mente están conectados de maneras que apenas comenzamos a comprender. Cuando el alma enferma, el cuerpo enferma con ella, y cuando el alma sana, el cuerpo sigue el mismo camino. Esta historia debería enseñarse en las escuelas, compartirse en reuniones familiares, comentarse entre amigos, algo que todos, sin importar clase social, color, religión o nacionalidad, necesitamos: verdadera conexión humana. Este es nuestro alimento emocional más básico y esencial. Sin él, nos marchitamos, incluso teniendo todo lo demás. Con él, florecemos, incluso teniendo poco. Es la diferencia entre existir y vivir, entre tener una casa y tener un hogar, entre tener una familia y tener conexión familiar. Y todo está en nuestras manos, está totalmente bajo nuestro control. Puedes, ahora mismo, hoy, elegir estar más presente, elegir prestar más atención, elegir priorizar lo que realmente importa. No necesitas dinero para eso, no necesitas un diploma, no necesitas nada más que la voluntad y la comprensión de que esta es probablemente la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Imaginen a Isabela dentro de 20 o 30 años, ya adulta, quizá con hijos. ¿Qué recordará al recordar? ¿Los juguetes caros? ¿La habitación de la princesa? ¿La ropa de diseñador? Quizás un poco. Pero no es eso lo que le alegrará el corazón. Recordará el día en que su padre empezó a cenar con ella, la vez que su madre canceló un evento importante para llevarla al parque, las tardes en la cocina con Doña María, aprendiendo a hacer esa farofa tan especial. Estos son los recuerdos que forjan a una persona, que crean un adulto emocionalmente sano, que forman la base de cómo se relacionará con el mundo. Y si tiene hijos, les transmitirá lo que ha aprendido: que la presencia es más importante que los regalos, que el amor no se compra, que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y cómo elegimos emplearlo define quiénes somos. Y antes de terminar, quiero hablarles directamente a ustedes, que están viendo y que quizás estén pasando por algo similar. Quizás sean padres que se reconocieron un poco en la historia de la familia Monteiro. Quizás sean niños, o fueron niños, que se identificaron con Isabela. O quizás sean alguien como Doña María, que ve estas situaciones a su alrededor y quiere ayudar, pero no sabe cómo. A los padres, no tengan miedo de admitir que se equivocaron, que perdieron el rumbo. No es demasiado tarde. Sus hijos los quieren.
los necesitan y apreciarán enormemente si cambian, si hacen las cosas de manera diferente, si realmente se hacen presentes. Dejen el orgullo a un lado, dejen la excusa del trabajo a un lado y simplemente estén presentes en sus vidas. De verdad, se sorprenderán de la transformación que esto causará, no solo en ellos, sino también en ustedes. A los niños, y a los que alguna vez fueron niños heridos, sé que duele. Sé que es difícil crecer sintiendo que no eras una prioridad, pero recuerda que esto no te define ni disminuye tu valor. Mereces amor, atención y presencia. Y si no lo recibiste donde debías, busca sanación, busca ayuda, trabaja esas heridas, porque no desaparecerán solas. Te acompañarán el resto de tu vida si no las miras y las tratas con cariño. Y para personas como Doña María, que tienen el don de ver más allá de lo obvio, de conectar los puntos que otros no ven, sigan siendo esa luz. El mundo necesita personas como ustedes, que tienen el coraje de decir verdades difíciles, que realmente se preocupan, que marcan la diferencia en la vida de los demás, incluso sin ser el centro de atención, sin reconocimiento público. Son héroes silenciosos, y su impacto es mayor de lo que imaginan. Piensen en cuántas generaciones pueden cambiar gracias a una intervención en el momento oportuno. Isabela se salvó emocionalmente, y si tiene hijos, esos niños crecerán con una madre emocionalmente sana, y así el ciclo positivo continúa. Así es como cambiamos el mundo, una persona a la vez, una familia a la vez, una conexión verdadera a la vez. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta historia? Solo la verás, quizás le darás un me gusta y seguirás con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O realmente te detendrás, reflexionarás y quizás harás las cosas de manera diferente a partir de ahora? Porque historias como esta solo tienen poder si permitimos que nos transformen, si las usamos como un espejo para mirar nuestras propias vidas y hacer los cambios necesarios. Y te garantizo que, si eliges hacer las cosas de manera diferente, si eliges estar más presente, prestar más atención, priorizar las conexiones verdaderas, mirarás atrás en unos años y estarás agradecido por haber tomado esa decisión. Verás el impacto positivo que tuvo no solo en las vidas de las personas que amas, sino también en la tuya propia. Porque cuando damos amor verdadero, lo recibimos multiplicado. Cuando realmente conectamos con las personas, la vida se vuelve más ligera, más significativa, más hermosa. Y déjame contarte un secreto. Doña María no hizo nada extraordinario. Simplemente hizo lo básico, lo que debería ser normal. Prestó atención, se preocupó de verdad, estuvo presente. Y eso lo transformó todo. Así que piensa, si lo básico, las cosas sencillas, pueden causar una transformación tan grande, imagina lo que podemos hacer si realmente nos esforzamos por estar presentes, por amar de verdad, por priorizar lo que importa. El potencial es infinito. La historia de Isabela podría haber tenido un final muy diferente. Podría haber crecido con graves trastornos alimentarios, con profundos traumas emocionales, con dificultades para relacionarse, confiar, amar. Podría haberse convertido en una estadística más, en una persona exitosa por fuera pero completamente rota por dentro. Pero tuvo suerte. Tuvo a Doña María. Tuvo padres que, a pesar de sus errores, tuvieron la humildad de reconocerlos y cambiar. Tuvo una segunda oportunidad. Pero no todos tienen tanta suerte, así que sé la Doña María en la vida de alguien. Sé la persona que presta atención, que se preocupa, que marca la diferencia. O si eres padre, sé el padre que tus hijos necesitan, no el que crees que deberías ser o el que la sociedad te dice que deberías ser. Basta de excusas. Basta de priorizar cosas que al final no importan tanto. Basta de vivir en piloto automático, sin presencia, sin conexión, sin amor verdadero. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa para desperdiciarla así. Isabela se estaba marchitando, literalmente muriendo poco en medio de todo ese lujo, y su salvación llegó de la manera más sencilla posible. Alguien que realmente se preocupaba,
alguien que veía más allá de lo obvio, alguien que entendía que el problema no estaba en el plato, estaba en el corazón. Y si solo te quedas con una cosa de esta historia, que sea esta: las personas que te rodean, especialmente los niños, no necesitan cosas, te necesitan a ti, tu tiempo, tu atención, tu presencia genuina. Ese es el mejor regalo que puedes dar. Ese es el legado que realmente vale la pena dejar. Y ahora quiero preguntarte algo. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar, te identificaste, deja un comentario. Cuéntanos, ¿te pareces más a Isabela, a Doña María o a sus padres? ¿Qué harás diferente de ahora en adelante? ¿Cómo cambió esta historia tu perspectiva? Tengo muchas ganas de saberlo, porque historias como esta solo cobran sentido cuando generan conversación, cuando unen a las personas en reflexiones importantes, y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video. Puede ser ese padre adicto al trabajo que conoces, ese amigo que siempre está demasiado ocupado para su familia, incluso puedes ser tú guardándolo para verlo de nuevo cuando necesites recordar lo que realmente importa. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traigo historias reales e impactantes como esta. Historias que nos hacen pensar, reflexionar y quizás cambiar para mejor. Dale a me gusta también, esto ayuda a que el video llegue a más personas que necesitan este mensaje. Y recuerda, tienes hoy, ahora mismo, este momento para hacer las cosas de otra manera. No lo dejes para mañana. No esperes una tragedia, un susto, una pérdida inminente para apreciar lo que tienes. Aprécialo ahora. Vive el presente ahora. Ama de verdad ahora. Porque este ahora es todo lo que realmente tenemos, y cómo elegimos vivirlo lo define todo.